Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del primer y gran mandamiento que se encuentra resumido en toda la Biblia. Hoy vamos a hablar de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 37. Dice, entonces los fariseos, recordemos que los fariseos eran estudiosos de la ley. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Quién había hecho callar a los saduceos? Jesucristo. Uno de ellos, un fariseo, un intérprete de la ley, aquí dice intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿O cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios, se lo voy a repetir, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo nuestro ser. No sé si han escuchado una canción de José José, me parece que dice, amar y querer no es igual. Amar es llorar y querer es gozar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Pero el que quiere pretende vivir y nunca sufrir. El querer pronto puede acabar, pero el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero muy pocas personas saben amar. Y me parece que aplica perfecto a esto. Cuando estaba estudiando este tema, yo me ponía a reflexionar, porque cuando Dios me da un tema, primero me habla a mí para que después pueda compartir el mensaje. Y decía, cómo el amor es tratar de agradar a la otra persona antes de que la persona se lo diga. Y eso en todas las áreas. Hablemos del amor primeramente hacia Dios, que es el más importante. Recordemos que la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo Dios te recogerá. El amor de Dios es lo más importante. Nuestra relación con Dios es lo primordial, es lo que más tenemos que cuidar. Y luego todos los amores. Pero cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos en cómo tratar de agradar a la otra persona, cómo tratar de complacerla. Recordemos que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, de acuerdo a la palabra, porque dice la Biblia que antes de que Dios le dijera que le construyera un templo, David ya lo había pensado en su corazón y había dispuesto construir un templo para Dios, porque sabía que eso le agradaba a Dios y él quería agradarle. Ahora bien, nosotros, cuando la Biblia o cuando Jesucristo nos dice el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tu corazón, recordemos, y es que Dios no se equivoca, por eso lo dice de esta manera. El corazón de nosotros es el núcleo de todo nuestro ser. Después del corazón, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma es donde se encuentran las emociones. Y con toda tu mente. Ahí están nuestros pensamientos, qué es lo que decidimos hacer y qué es lo que no decidimos hacer. Ahora, cuando nosotros pensamos con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente, bueno, resulta que a veces Dios nos da una orden o nos dice que tenemos que hacer alguna cosa. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos que orar por alguien o que tenemos que abrazar a alguien o que tenemos que ir a visitar a alguien. Pero nosotros sabemos en nuestro corazón que hay que hacerlo. Nuestra mente dice, sí, definitivamente hay que hacerle caso a mi Dios. Pero con nuestras emociones no queremos porque sabemos o conocemos a la otra persona, como le pasó a Jonás. ¿Saben? Cuando leí el caso, la historia de Jonás, que me gusta muchísimo, pero también con todo esto que he estado meditando en la palabra de Dios, en este tema de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estaba viendo que Jonás era un profeta menor. Pero ¿qué pasó con Jonás? Dios le da una orden a Jonás y le dice, ve y predícale a Nínive,
Entonces Jonás, aunque probablemente en su corazón él sabía que era palabra de Dios, pero él con sus emociones, en su mente, él no quería hacerlo. Uno dice, pero qué bandido Jonás, ¿cómo no quería hacerle caso a Dios? Bueno, seamos un poco empáticos. Recordemos que Nínive eran enemigos del pueblo judío. Nínive era enemigo de Jonás y estaban sumergidos en un montón de pecados y eran personas realmente malas. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predícale a Nínive, eso era exactamente lo último que quería hacer. Es como que usted tenga una persona que te hace daño, que no te quiere, que habla mal de usted. Y no solamente habla mal de usted, sino que también se va a las acciones. Y resulta que Dios le dice a usted, bueno, fulanito de tal, María, Juana, Pedro, vaya y le habla a esa persona de mí. Dígale que si no se arrepiente, mi juicio va a venir sobre él o sobre ella. ¿Qué es lo normal que usted va a querer hacer? Probablemente usted reaccione igual que Jonás o reaccionemos igual como reaccionó Jonás. Jonás no quería hacerlo, él estaba dispuesto a huir de la presencia de Dios. Pero Jonás me parece que tenía un conocimiento muy limitado de Dios, porque la presencia de Dios no está solo en un lugar. Él pensaba que la presencia de Dios estaba solo ahí donde él vivía y que solo con ellos. Por eso no concebía que Dios pudiese perdonar a Nínive si se arrepentía. Porque luego cuando Jonás se monta en la barca y después es lanzado por la tempestad y el gran pez se lo traga y está en el estómago del pez, el carácter de Jonás es tan difícil que duró 3 días en reconocer y pedirle perdón a Dios y decirle, sí, Dios, está bien, lo voy a hacer. Luego cuando él va a Nínive y predica y les dice, bueno, vean, si ustedes no se arrepienten, Dios los va a destruir. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Se arrepintió? Pero vean que se necesitó la obediencia de Jonás en todos los aspectos. No solo el que Dios le diera la orden, sino que él quisiera ir y aunque no quisiera ir, que se obligara a ir, porque Jonás definitivamente no quería ir. Pero tuvo que obligarse a ir, porque Dios es fiel y verdadero y probablemente si Jonás de todas maneras hubiera dicho que no, se hubiera quedado en el pez y Dios hubiese escogido a otra persona. Pero Jonás recapacitó porque Dios es un Dios de oportunidades y nos da oportunidad. Pero vean que el amor de Jonás hacia Dios no creo que hubiera sido tanto. Porque cuando nosotros amamos a Dios, también amamos al prójimo. La Biblia dice que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jonás definitivamente no amaba al prójimo. Podríamos decir, bueno, es que era un enemigo, pero Dios no nos dice que solamente amemos a nuestros amigos y no nos dice que solamente amemos a nuestros hermanos. Nos dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo se nota el amor de nosotros? Bueno, se nota cuando escuchamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra. No hay un amor de Dios como el de Jonás, en el que Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. De hecho, nosotros podemos ver que el libro de Jonás es un libro realmente corto, porque después pasa una serie de situaciones con la seguridad de Jonás, porque él se va a ver que destruyan a Nínive, se va y se para allá y Dios entonces le hace florecer una matita para que le dé sombra y no se asoleara. Pero Jonás estaba tan acomodado esperando la destrucción de Nínive que Dios le mandó un gusanito que le matara la matita para que al día siguiente ya no tuviera que le cubriera la cabeza. Y cuando él bajó a Nínive y vio que Nínive se había convertido por la predicación de Dios. ¿Saben? Jonás, desde mi perspectiva,
Fue un hombre que aunque al principio no conocía bien a Dios, porque quiso huir de su presencia. Y cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que no hay ningún lugar donde nosotros podamos huir de la presencia de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios. No hay ningún lugar donde usted y yo nos podamos esconder de Dios. Dios dice que nos ha escogido desde los confines de la tierra, desde allá, desde lo más alejado, no importa. Dios está ahí con nosotros y nos ama, pero debemos de tener un amor fiel hacia el Señor y hacer de nuestro Dios lo más importante, lo primero, lo más relevante, nuestra razón de ser. En Isaías 41, no recuerdo el versículo, pero está en el capítulo 41, dice que los afligidos, los menesterosos, los pobres, que buscan a Dios y no le encuentran y tienen sed de Dios, entonces Dios los oye. Dios quiere que nosotros tengamos sed de Él y Dios va a hacer brotar en nosotros cosas grandes y especiales que nosotros no podemos explicar, porque no es algo que se ha hecho por los hombres, sino es algo que es hecho por Dios. Así que antes de cualquier cosa, amemos al Señor nuestro Dios, antes que a nuestros esposos, que a nuestra esposa, que a nuestros hijos, a nuestra familia, que a nuestro trabajo o cualquier cosa, cualquiera que a usted se le ocurra, que se le venga a la mente. Amemos más a Dios, amemos primeramente a Dios, amemos a Dios con todo nuestro ser, obedezcámosle con todo nuestro ser, estemos dispuestos a hacer lo que Él nos manda a hacer. Y aún antes de que nos envíe a hacer algo, estemos dispuestos o estemos pensando en qué hacer para agradarle, qué hacer para mover el corazón de papá, qué hacer para que nos vuelva a ver y se sienta feliz de nosotros. Que pueda decir, mira este siervo bueno y fiel. Y que cuando nosotros lleguemos a su presencia diga, pasa adelante, siervo bueno y fiel. Regocíjate conmigo, en lo poco me fuiste fiel, a cargo de mucho te pondré. Amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Y saben que Dios nos ha prometido que nos va a dar una vida y vida en abundancia. Así que amar a Dios es algo que tenemos, un mandamiento que tenemos que hacer, pero tiene una gran recompensa. Y si nosotros somos inteligentes y sabemos qué es lo que nos conviene, empezaremos a hacer nuestros tesoros celestiales en donde no hay nada que le corroa, sino que ahí van a estar esperándonos hasta el día que nosotros lleguemos allá. En cambio, los tesoros terrenales, los tesoros que podamos hacer aquí en la tierra, el día que nosotros fallezcamos, pasemos a la presencia de Dios, aquí van a quedar. Así que inteligentemente hagamos los tesoros que van a estar para siempre y que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. De verdad espero que Dios les bendiga grandemente, que este fin de semana sea un fin de semana de bendición y que Dios traiga amor, paz y prosperidad a cada área de su vida. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes, con sus familias, y que cada día que pase podamos ser más gratos, más agradables a la presencia de Dios. Que mi Señor Dios Todopoderoso esté con ustedes cada día.